Bienvenidos todos, asistentes. Ya algunos nombres los vamos identificando. Ya esta es la última Mm. conferencia del día 2. Muchas gracias por habernos acompañado desde el primer día y también pues en todas las conferencias de hoy. Esta conferencia es una muy especial, principalmente porque el doctor Claudio es nuestro primary PI, pero también porque esta conferencia fue producto de la encuesta que le hicimos a los equipos sobre temas que les gustaría ver en las conferencias. Y este fue el tema que más se repitió. Entonces esperamos pues todos puedan resolver sus dudas aquí con el doctor Claudio. Y pues vamos a darle lugar al doctor. Ojo, nada más, perdón. La dinámica, a diferencia de otras conferencias, va a ser la siguiente. Ahorita todos estén con micrófono y cámara apagadas o silenciadas, pero van a tener la libertad de activarlos en cualquier momento de la presentación por si tienen cualquier duda hacia el doctor, para que con toda confianza la hagan. También está el chat. Aquí pueden también mandar ahí sus dudas y ya las vamos viendo. Entonces, creo que todos pueden activar su micrófono. Si alguien tiene problemas para activarlo, también pues nos avisa por el chat y ya pues vemos qué onda. Entonces, pues Entonces, yo vamos a creo que comenzar. ya iniciamos. Sí. Sí. ¿Qué tal? A ver. Sí, ¿cómo están? Soy Claudio Moreno. Ahorita ya dijo Alonso, he estado en el equipo IGEM de asesor desde hace ya un buen rato. Y este año pasado empezamos otra vez el equipo IGEM en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Del año pasado para acá ya hemos hecho un equipo muy interesante que ahora están haciendo esta cuestión muy innovadora. Bueno, para los que somos más grandes, muy innovadora de conectarnos, no importa dónde estemos y demás. Les agradezco que ven, que estén ahorita en la tarde. Voy a poner unas figuras para que veamos la presentación del, del, de lo que vamos a revisar ahorita. A ver, saca en share. Si tienen ahorita lo que decía Alonso, si tiene, y Daniela, si tienen alguna pregunta, una duda sobre lo que estemos viendo en el momento que esté pasando, o si quieren anotarle y después platicar alguna cosa, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bueno, la plática es sobre biosensores en biología sintética. Es por parte de nuestro grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Biológicas. Yo soy profesor ahí en la Escuela de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en Monterrey, en México. Vi hace poquito en las pláticas que estaban poniendo la fecha. A mí siempre se me olvida poner fechas para indicar cuándo estamos y todo. Entonces, pues de una vez ponemos una fecha para que no se nos olvide lo que está pasando en este instante y demás. Sí. Diablos, no lo puedo. Ya está. En vez de decir abril, marzo y todo, mejor ponemos la cuarentena del 20 y ya todos, todos sabremos qué está pasando. Bueno, sensores. Primero, biosensores. Primero empecemos con sensores. Ahorita me preguntaron, ¿este es de Wikipedia? No, es de un diccionario, pero es igual Wikipedia. Hace unos minutos, Porfirio estaba presentando unos datos y afortunadamente sacó algo de Wikipedia. Mucha gente, es raro que mucha gente diga que no es muy correcto sacar información de ahí y todo. Y yo digo que es excelente el lugar para estar obteniendo información. Este es de otro lado, pero bueno, vean, si se fijan, un sensor indica varias cosas, pero en especial es un dispositivo que nos permite responder a estímulos físicos o de alguna otra naturaleza, y al final transmite, nos da un impulso que es un resultado, una salida de información que nos está indicando cuando hace la recepción del estímulo. Acá abajo pueden ver en las figuras, creo que pueden ver, ¿verdad? El cursor, cuando lo muevo yo, ¿sí? ¿verdad? ¿Sí? Acá abajo pueden ver varios ejemplos de unos dispositivos. Todos esos que están ahí son sensores para poder detectar cantidad de luz o tipos de luz. Quiero que vean una cosa interesante en los sensores. En especial, van a ver que la mayoría tiene una parte que recibe el estímulo, en ese caso sería luz, ¿verdad? Los que están ahí. Pero todos, en diferente forma, pero todos al final tienen una parte que les permite conectarse con algo para poder mandar ese impulso y poder entonces determinar que está funcionando, que está recibiendo la señal que está ahí. Ese sensor como tal. Pero ahora vean la información que también viene en ese diccionario y nos habla sobre biosensores. Y pues prácticamente la información que tenemos anterior, ahí podemos ver que un biosensor tiene que ver más
con un organismo vivo o con moléculas derivadas de organismos vivos en una parte que sea un componente biológico que permita recibir también la información. Aquí habla más de sustancias o de moléculas, que es lo que está haciendo un biosensor, y luego que puede ser ópticas o eléctricas o demás. Y luego también igual, necesitamos que esa señal se reciba y se pueda interpretar por algún componente. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita prácticamente está resumido en eso. Algo que reciba una señal, que la detecte, que la reciba, y luego que pueda transmitir esa información y que tengamos una respuesta del sistema. Como hablamos de biosensores, vamos a ver específicamente cómo usar organismos para poder entonces tener esta manera de sensar el medio, el lugar que está aquí. Normalmente nuestra cabeza, nuestra mente está conectada con el mundo, pero por cuestiones de sensores. Tenemos sensores para poder recibir estas señales que estamos viendo ahorita, lo que estábamos platicando, y que podemos entonces interpretar toda esa información para poder trabajar en el sistema. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, un sensor óptico, que es más bien un ojo de un insecto. Hace mucho tiempo el señor Sagan nos hablaba de cómo podíamos sentir o entender el universo por nuestros sentidos. Bueno, o hace no tanto tiempo el señor Neil deGrasse Tyson también hablaba de lo mismo en el mismo lugar. La escena fueron filmadas en el mismo lugar, diferentes, muchos años de diferencia, en que continuó Cosmos, la serie de Cosmos, que para muchos fue lo que marcó cómo podíamos meternos a entender esto que está alrededor nuestro y que sentimos o que percibimos por el medio, por las cuestiones de nuestros sentidos. Bueno, nuestros sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído, todos esos también son sensores que están recibiendo una señal, que transmiten y que podamos entonces entender ese tipo de componentes. Claro, son más complejos, pero bueno, es una idea para poder interpretar esta información. Tenemos también, eso es algo muy interesante, nuestro sistema como humanos, tenemos cierto rango de sensibilidad para diferentes tipos de señales. Aquí vean, este es el espectro electromagnético, va desde ondas radio, ondas más grandes, hasta longitudes de onda muy pequeñitas, rayos gamma, rayos X, ultravioleta. Nosotros, en la parte de arriba, aquí pueden ver el espectro visible, que es lo que alcanzamos a ver desde rojo hasta violeta. Algunos, depende la sensibilidad de nuestros sensores, pueden alcanzar un poco más pequeño el rango, alguna gente puede ver un poco más o menos, pero como humanos, tenemos un restringido el grado de sensibilidad para este tipo de señales. Hace poco, antes de que pasara, de que nos fuéramos todos a diferentes lados, platicaba con uno de los profesores más viejos de ahí de la escuela, que tengo la fortuna que a mí me dio clases cuando estaba estudiando en la escuela, y todavía ahorita es profesor y comparto mucho de las cosas de las aulas y cosas de ese tipo con alguien que fue mi profesor, y él decía que nosotros tenemos este rango de percepción del universo, del entorno. Dice, pero por toda la tecnología que tenemos, todo el sistema que estamos desarrollando y las máquinas y demás, nosotros podemos expandir ese rango de sensibilidad para el entorno. Nuestros sentidos pueden ser más amplios para poder entender todo lo que está pasando en el alrededor. Eso es porque lo hemos estado diseñando y hemos estado entendiendo cómo poder llegar a ese punto que está ahí. Bueno, vamos a ver cómo haríamos en biología sintética, utilizar organismos, que siempre son bacterias o otro tipo de organismos eucariotes simples de levaduras, para poder entonces tener esta idea de sensibilidad del entorno, llegar a una señal y que podamos entender cómo ese entorno está funcionando en el sistema. Dejen paso la siguiente figura. Es muy interesante esta idea de este trabajo salió hace semanas. Es una revisión que hicieron esas señoras, Madame Maggie Hicks, el señor Bashman, el señor Wang. Están en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo. Ellos sacaron este trabajo, les digo, hace unas semanas, precisamente sobre cómo hacer sistemas de biosensores. Y si se fijan en el nombre del trabajo, dice basados en células, que esa es la parte interesante. Prácticamente toda la plática que vamos a hablar son sensores, pero que tengan que ver con una célula completa, que esté el organismo completo y que pueda funcionar como sensor y transmitir esa información y que nos pueda permitir también hacer la detección del sistema del entorno que estamos revisando. Hay otros sensores, biosensores también, está bien el término, pero que no están basados en células,
que prácticamente están utilizando moléculas sueltas o extractos de alguna célula o algún sistema que es una interacción entre moléculas orgánicas y sistemas no biológicos que también pueden servir como sensor. Pero en esta plática vamos a trabajar más con la idea de esto de células que están modificadas y por las cuales nosotros podemos hacer un sensor que pueda determinar un entorno y que nos dé una respuesta que nosotros mismos podamos entender. Bueno, estos señores hacen eso. Si ven la figura que aquí, me encantan los artículos más nuevos. Ahora ponen el título, el resumen y luego ponen uno que se llama resumen gráfico. Para la gente que somos malos para leer y que entendemos más con imágenes, este sistema funciona muy bien. En una imagen prácticamente resumen todo el trabajo que están ellos presentando. Pueden ver aquí pueden ver aquí en la figura que tenemos 3 partes de un sensor basado en células. Y ya no voy a decir eso, basado en células. Un sensor para poder determinar cómo está el entorno. Si ven, hay una entrada de señales, ahorita hablamos de los detalles, hay una parte intermedia que es la que se encarga de procesar esa señal que viene del exterior, esa prácticamente está en la célula, en el interior, y después tenemos una salida. Hay diferentes, si ven, todos son prácticamente, creo que están todos familiarizados con este esquemas, ¿verdad? Una región promotora, una región es secuencias que están ahí ayudando al promotor o ayudando a que funcione esta manera de expresión, una región que es el RBS, una región que puede pegar al ribosoma para poder traducir y producir la proteína, y la región codificante de una proteína. ¿Recuerdan esa nomenclatura ya medio antigua de genes en itálicas, en minúscula? Y ahí entonces podemos ver, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos viendo nombres de genes que son productos que cuando salgan nos van a dar una señal. Entonces tenemos por un lado la llegada de la señal, pueden ser diferentes formas, diferentes maneras. Desde el principio estaba hablando de luz, pero puede ser moléculas, puede ser una señal química, puede ser temperatura. Bueno, pues ya veremos que hay muchas maneras de estar sensando el entorno. Después, esa señal tiene que llegar a una parte que sea, por ejemplo, aquí está la palabra receptor, alguna parte de la célula que es la que se encarga de hacer el sensado del entorno que estamos platicando. Y luego la parte del medio, que es la mayoría de veces la más compleja, a veces no, vamos a ver que hay unas muy simples, pero la mayoría de veces la más compleja, que es una serie de genes que están conectados unos con otros para poder estar interpretando la señal, transfiriendo esa información y mandando señales a los últimos genes de esta cadena, de este circuito de genes, que serían los genes que están dando la salida. Si ven aquí, por ejemplo, proteína verde, laxeta, pues van a ser salidas que son muy fáciles de interpretar, ¿no? Proteína verde, ponemos luz ultravioleta, podemos ver fluorescencia, laxeta, ponemos un sustrato y podemos ver cambio de color. Luciferasa también ponemos un sustrato y nos da luz. Y algunas otras moléculas que nos pueden estar convirtiendo en alguna molécula en algo que puede ser detectable, observable, por diferentes formas, no a fuerza. Lo mejor de esto es que estas moléculas o ese tipo de señal que está saliendo lo podamos medir. Ya veremos más adelante precisamente por qué es importante eso de medir una cosa. Porque sí, ¿verdad? Si piensan ustedes, un biosensor puede llegar la información, procesa, nos da una señal y nos dice que está la señal. Muy simple. Sí o no está alguna señal. Pero sería muy interesante, y en biología sintética nos interesa mucho, tener el sensor, el biosensor, recibe la señal y luego de ahí pasa a producir una molécula o un sistema que nosotros podamos medir para poder cuantificar cuál es la cantidad de impulso que está llegando por medio de esa expresión, luz, color, cambio químico de esa molécula que es la salida, lo que nos esté dando el reporte de que está funcionando el sistema. ¿Qué pasó a la que sigue? Esto que está aquí, esta gráfica que está aquí, tiene que ver mucho con lo que vamos ahorita a platicar y precisamente está involucrando la cuestión de cómo un sensor, un biosensor, va a tener la habilidad de responder al entorno y nos puede estar dando una idea de cómo funciona dependiendo la medición de alguna cosa. Por ejemplo, vean, sería la entrada, la señal de entrada, el blanco que estemos midiendo, una molécula, luz, calor. Va cambiando va aumentando la cantidad. Si ven aquí el símbolo nos está diciendo cantidad del blanco que estamos teniendo. Y del otro lado de la gráfica podemos ver fluorescencia. Si usamos un gen reportero fluorescente, pues entonces nosotros podríamos tener una señal muy baja, disparar la señal
y llegar a un punto en donde tenemos una información de como cuánto blanco tenemos en el sistema. Si ven las dos líneas de color, una negra y una color azul, y esta es la parte interesante de estos autores, de este trabajo reciente, nos habla cómo hay sensores naturales que tienen cierta manera de poder estar recibiendo y sensando cuánto hay de ese blanco, de esa señal que llega, pero lo interesante sería que nosotros utilicemos esa misma información, ese mismo sistema, ese mismo organismo y optimicemos la manera de poder medir. Vean la diferencia. Aquí podemos detectar desde muy poco cantidad, desde ahí ya podemos empezar a tener una señal que se puede ir disparando hasta que tenemos todavía una señal fuerte cuando tenemos cierta cantidad de blanco. Este está limitado a algunas cosas. Bueno, ahorita revisamos en especial las características. Por supuesto van a estar estos sistemas, estos biosensores, van a estar monitoreando el entorno y se pueden utilizar para muchas cosas. Estas son las que están en negritas, son las áreas más comunes donde se aplican los biosensores. En el área del medio ambiente, estar monitoreando producciones en biotecnología, una producción de algún componente, aplicaciones biomédicas, que esa es una de las áreas que se está disparando en esto de biosensores, o para monitorear la salud de algún organismo. Desde que estábamos muy chicos, mis hermanos y yo, me acuerdo que siempre estábamos platicando sobre eso de cómo podíamos tener la interacción entre máquinas y nosotros. Y estaba de moda hablar de los cyborgs y tener una parte que era una máquina y demás. Ahorita tal vez ya no necesitemos tanto una máquina para poder que nos esté ayudando a monitorear nuestra salud. Un detector, una máquina que nos pueda estar diciendo la presión arterial, concentración de glucosa y demás. Piensen en usar biosensores, que es más compatible con un organismo vivo, para poder estar monitoreando y que nos esté dando una señal continua de lo que está pasando dentro del organismo. Esa es la idea de las aplicaciones que tenemos del sistema. Bueno, vamos a pasar a la parte más técnica de este trabajo y de la plática. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están integrados? Y en especial, ¿cómo nosotros podemos, recuerdan la primera gráfica, un biosensor, cómo podemos optimizarlo en el sistema? Bueno, lo primero que necesitamos es que llegue la señal, ¿recuerdan? La célula recibe la señal, puede ser algo en la membrana, pero lo que preferimos que sea un poco más simple y de preferencia esa molécula que pase la membrana, haya una molécula que esté en el sistema y que pueda mandar la señal, ¿se acuerdan? El sensor, el que está detectando, y que pueda mandar esa señal a la salida para que nosotros tengamos, por ejemplo, un gen reporter, proteína verde y demás. Esta es la manera más simple. Lo más simple posible sería solamente un gen que produzca un receptor que pesca la molécula y ese receptor sea capaz de activar, reprimir o hacer una acción sobre un promotor y poder entonces expresar el reportero y que nosotros podamos ver cómo funciona, que estamos detectando la señal. Ese es lo más simple. Esta gráfica es la interesante de este trabajo y por eso me basé en este trabajo que estamos viendo, porque prácticamente nos explica en esta gráfica lo que queremos de un biosensor. Cada punto que está ahí en la gráfica, cada sección, nos va a interesar entenderlo para poder hacer un diseño, cuando ustedes quieren hacer un biosensor, hacer un diseño que les permita hacer el sensor más eficiente que puedan ustedes obtener. Bueno, vean la primera parte, nos dice la curva típica de respuesta de un sensor, aquí la línea que está en negro. Vemos que tenemos, acuérdense otra vez, tenemos la concentración del blanco que estamos detectando. Acuérdense, no tiene que ser una molécula, puede ser luz, temperatura o moléculas. Y de este lado tenemos la respuesta, aquí dice fluorescencia, pero podemos tener, ¿se acuerdan? Vimos enzimas y demás. Bueno, lo que nos interesa es cómo esta curva que está aquí, cuáles son las características y dónde podemos nosotros ir cambiando o modificando este tipo de cosas para poderlo hacer un poco más eficiente en el sistema. Esta primera parte, que está aquí, si ustedes se fijan, nos dice la fuga que podamos tener de expresión de nuestro reportero, que esto es importante. Imaginen que tienen un sensor, pero que antes de que reciba una señal o algo, ya tenemos fluorescencia. Y es porque se está escapando algo de la información de ese gen fluorescente. El reportero está escapando la información y pues entonces nos está dando una señal sin que tengamos. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? La expresión líquida, la salida de esta expresión, la pérdida de esta expresión, los niveles de reportero deben estar por debajo de una señal cuando no esté presente el blanco. O sea, mientras más corto sea esta línea que está aquí, esta línea, mientras más cercano esté a cero, es mejor para nosotros. Porque querría decir que prácticamente no tenemos ninguna señal de salida, fluorescencia, no tenemos esa señal
cuando no exista nada del blanco. Y cuando empiece a ver algo del blanco, de la señal que llega al sistema, ahora sí se empieza a disparar el que tenemos. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a ver. Este también es muy importante y a veces es la crítica, en la parte crítica, cuando hacemos el diseño de un biosensor, en especial porque queremos mostrar algunos resultados y mucha gente, obvio que les van a decir, oye, está muy bonito su trabajo, qué lindo, muchas gracias por venir y demás, pero ¿por qué no pueden detectar cantidades más pequeñitas? ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? El límite de detección prácticamente es lo más pequeño, la más poco de concentración que podamos obtener para detectarlo, diferenciándolo del fondo, del background que tenemos del sistema. Piensen que este punto estuviera como por acá. Imaginen, hasta por esta concentración que ya es alta, si ven la línea, empezaría a detectar el sensor y a marcarnos que está presente. Pueden decir ustedes, bueno, pues yo voy poniendo más señal y pues al final me va a responder el sensor. Pero el chiste es que mientras más cercano esté a concentraciones bajas, podemos detectar, aunque haya poquito de esa señal del entorno y que nos esté mostrando que está ahí. Y los mejores sensores son los que pueden tener un límite de detección amplio. O sea, que tienen desde cantidades muy pequeñitas que pueden estar recibiendo señal y que nos estén indicando por la fluorescencia o la señal de salida, hasta a veces también se puede extender uno mucho y que nosotros tengamos un rango muy alto y que podamos estar determinando que esa información que está ahí, llegando, aunque sea muy poco, que sea mucho, nosotros la podemos estar detectando. Eso está relacionado con esto que ven aquí de la gráfica, la pendiente que tenemos de la gráfica. La pendiente, mientras tengamos desde el inicio del límite de detección hasta el punto donde termina esta pendiente, aquí si ven ya prácticamente está saturado, por más que hay blanco, la señal sigue siendo la misma. Esta parte que está aquí, esta parte que es la linealidad de una curva, nos permitiría tener entonces una manera de medir, de poder decir cuánto hay de blanco porque tenemos una determinada fluorescencia, cuánto hay del blanco cuando tenemos esta señal o esta o esta o esta. Si salimos de estos rangos del rango de operación, pues entonces tendremos un problema, ¿verdad? Porque si después tenemos mucho blanco y sigue dando la misma señal, no sabemos si hay más o menos, si de veras cambió el sistema. El límite de detección y la parte del rango de operación, ese es muy importante para el que está ahí. Y este es algo que nos gusta mucho en el laboratorio. Desde hace unos años hemos empezado a usar esta idea del rango dinámico, que tanto puede estar cambiando la respuesta que tenemos dependiendo de la señal que tengamos ahí. Si ven, esta es la distancia, ¿verdad? Nos dice prácticamente que cuánto es el ratio, la proporción que existe entre el mínimo de cantidad que empieza a disparar nuestra señal, nuestra detección, hasta el máximo posible, que antes de que se sature y que se tenga en lineal y ya no tengamos una respuesta. Ese rango dinámico también nos interesa mucho entender cuál sería la manera de poder tener el rango dinámico más amplio posible para poder tener esta línea, poder hacer las mediciones y poder entonces determinar cuánto hay del blanco que está aquí. Imaginen esta gráfica, pero muy pequeñita, o sea que empieza más o menos por aquí, se dispara y luego ya se satura. Tendríamos un rango dinámico muy pequeñito, muy corto, y entonces sería difícil, y más con un sistema biológico que sabemos que siempre hay variaciones, con equipos de medición, variaciones de voltaje, quién está operando. Imaginen que el rango dinámico es muy pequeño, entonces en una muestra vamos a tener una señal y después un poco de tiempo de muestra, llegamos a otra, pero la diferencia entre una y otra es muy poca, entonces a lo mejor no vamos a ser capaces de decir que de veras hubo un cambio. Mientras más grande sea el rango dinámico, pues entonces podemos decir, ¿verdad? Hay poca señal porque hay poco del blanco y luego tenemos ya bastante señal y el intermedio podemos hacer mediciones y poder interpretar cuánto va variando de esta concentración del componente o del impulso que está llegando cuando pase, mientras vamos subiendo en esta gráfica. Bueno, esa es la idea de este. Vamos a revisar. También este trabajo es muy bueno por lo mismo. Nos platica en este trabajo. Ahí está la cita también y creo que podemos después, vamos a subir unas diapositivas. Me gustaría también subir algunos de los archivos de PDF de los que están aquí citados y demás, de ejemplo para que ustedes los tengan. Ya olvidé que les iba a decir. Vamos a ver en ese trabajo cómo poder optimizar alguno de esos componentes que estamos hablando de la gráfica y tener entonces un diseño de un biosensor que sea óptimo, que nos permita hacer mediciones
y que sea capaz de determinar cuando hay variaciones, aunque sean pequeñitas, variaciones de la señal que está llegando en el sistema. Bueno, vean, le dicen tuning en inglés, tunear, hacer unas modificaciones en la respuesta del biosensor. Bueno, todo esto va a depender mucho, ¿verdad?, de qué tan buen respuesta tiene el sensor, si tenemos esa pérdida, esa pérdida de señal de lo que nos esté dando la salida, el rango dinámico, por supuesto, o si tenemos una sensibilidad baja en el sistema. Bueno, vamos a ver el sistema. Bueno, este es uno de los más interesantes. ¿Cómo optimizamos el rango dinámico? Ahorita les decía, ¿no? Lo que queremos es que el rango dinámico sea lo más amplio posible para poder hacer que nuestro equipo y nosotros mismos podamos tener la idea de cuando hay una determinada señal y otra, y en esa distancia de separación podamos tener entonces la información que nos pueda decir que de veras hay un cambio en las señales que tenemos aquí. Vean, aquí tenemos dos gráficas. Este es cuando tenemos un sistema que es activado. ¿Se acuerdan? Una molécula llega, pega a un sensor, pega en un gen y prende la señal, que puede ser fluorescencia, enzima y demás. Podemos tener el inverso. Podemos tener un represor, que tenemos una señal determinada, llega la señal del entorno, se pega a un componente y lo que va a hacer es más bien ir bajando. Podemos usar cualquiera de los dos. Casi siempre todos preferimos el primero, que tengamos nada de señal y se vaya prendiendo algo. Pero podemos tener al revés, ¿no? Tener algo prendido y ver cómo se va disminuyendo esa señal dependiendo si llega más información del medio. Una de las formas más simples de trabajar, ¿no? Suena simple, ¿verdad? Y van a ver que sí, es sintética, es la idea de sintética, hacerlo lo más simple posible, es trabajar con el promotor que va a responder, digo, que nos va a ayudar a que tengamos la respuesta a la salida. Si ven, esta parte era del esquema original, era la parte final. El gen que está recibiendo la molécula que llevó la señal, que está ahí, que detectó la señal y que nos está dando la señal, puede ser fluorescente, enzima. Y aquí vemos esta zona que está aquí. Si ven, este es un promotor de los más comunes, la región que está entre el punto que se empieza a transcribir y una parte que está hasta menos 35 pares de bases, esta región que está aquí, unos 30 y tantos, 40 nucleótidos, que es el promotor core, el núcleo del promotor que podemos trabajar. Hay una colección en IGEM, es muy conocida desde hace mucho tiempo, incluso dentro de las piezas del IGEM tenemos, ¿se acuerdan? Las piezas nos envían todas estas partes biológicas clonadas en un plásmido. Dentro de esas piezas tenemos la colección de Anderson, el señor Anderson, no el de Matrix, Mr. Anderson, ¿lo recuerdan? Él no, es otro, creo que es pariente de él, pero no tan cercano. La colección de Anderson es prácticamente una colección de un montón de decenas de promotores, de core promoters. Aquí ven aquí esta simbología que está aquí, J23100, es el nombre o el número de identificación con el que está guardado en la colección de partes del IGEM. Ahí podemos ver un montón de variaciones. Tal vez puedan ver en algunos va cambiando un nucleótido en una posición, está una G, una T. Todas estas variaciones nos permiten tener promotores que pueden ser muy fuertes, intermedios o muy débiles. Y aquí viene una parte interesante. Una cosa siempre, y eso pasa en IGEM a nosotros desde hace mucho, que decimos, hay que poner el promotor más fuerte para tener la mayor expresión de todo lo que estamos viendo. Vean aquí, en las gráficas que están acá al lado, vamos a trabajar con esta de activación. ¿Qué pasa si tenemos un promotor fuerte? Que es lo que suponemos que, pues, que bueno, tenemos un promotor muy fuerte que nos permita producir mucho de la proteína fluorescente y que tengamos una buena señal. Vean la posición, ¿se recuerdan? Desde el mínimo al máximo de la señal, el rango dinámico es muy corto. También si tenemos un promotor débil, de hecho es más corto. Y es muy interesante esto, ¿no? Un promotor intermedio, no tan potente como estos que están aquí marcados, de los intermedios, podemos utilizarlo y nos permite producir proteína verde, no tanta, para que se sature el sistema, no tanta proteína, y entonces podríamos tener, si la señal es poca o la señal es mucha, podemos tener este rango dinámico amplio y nos permite entonces tener una mejor detección del sistema. Perdón, no les he dicho si tienen preguntas o una cosa así, ¿no? Pero recuérdense, en cualquier momento abran su micrófono, dicen algo y pues me detengo y me preguntan, o creo que pueden mandar también en chat o algo así. Sí. Bueno, aquí es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos una colección de promotores, nosotros podemos escoger. Hay muchos de estos promotores que los equipos IGEM ya los han probado, ya han hecho experimentos con diferentes genes reporteros, saben cuáles son los rangos dinámicos
Incluso hay gente que ya ha publicado también de cuáles son rangos dinámicos dependiendo qué promotor. Entonces nosotros podemos documentar eso y decir, nuestra señal no es tan potente, entonces necesitamos tener un rango dinámico muy amplio para poderlo detectar. Nuestra señal es mucha, a lo mejor no necesitamos algo que nos dé ese tipo de señal. Bueno, ese es uno. Vean lo que es, también podemos hacer eso, ¿verdad? Esa es la parte interesante de trabajar con genes. Tenemos varios puntos donde podemos, donde podemos, sí, como siempre digo en todos lados, no vean, hasta que lleguemos a la que estaba. Lo interesante de los genes es precisamente que tenemos varias zonas donde podemos incidir. Ahorita estamos hablando del promotor. Recuerdan que les platicaba, esta señal nos indica esta figura nos indica una señal que va a ser transcrita. Recuérdense que el transcrito va a empezar desde el +1 para acá. O sea, todo esto va a componer el transcrito. Y aquí podemos tener, va a unir al sitio de unión al ribosoma, el RBS. También podemos trabajar ahí. Y de hecho, también hay colecciones, no es de Anderson, es de otras gentes, hay una colección de RBS con diferente potencia. ¿Qué significa potencia? Tenemos el ribosoma, tenemos un mensajero, y entonces el mensajero puede llegar y ser reconocido por el ribosoma y traducido. Hay señales que son muy eficientes, el ribosoma muy rápido lo reconoce y rápidamente empieza la traducción. Y hay señales RBS, pueden ver aquí, ¿verdad? Las secuencias. Esta es una fuerte, intermedia y una más débil. Ven que la secuencia es diferente, tiene alguna parte que se parece, CAC, los GG, pero entonces estas variaciones nucleótidos va a hacer que haya más o menos interacción con el ribosoma y también tendremos, aquí lo pueden ver en las gráficas, vean cómo también tenemos, ¿verdad? Un RBS muy fuerte o uno débil, nuestro rango dinámico va a variar. Este no se ve tan malo, ¿no? Este rango dinámico, pero vean, de todos modos el RBS intermedio también vemos que tenemos un rango dinámico muy interesante en el sistema. Incluso también en el represor también tenemos la manera interesante de cambiar esto del rango dinámico. No se ve tan mal esto. Otra vez, es muy común que nosotros utilicemos RBS muy potentes porque queremos que se traduzca una cantidad de proteína alta y todo. Entonces aquí vemos que hay veces que tenemos que, otra vez, ir a la documentación de las piezas o en literatura sobre secuencias de RBS y qué tan eficiente y qué tanto puede estar ayudándonos para hacer un sensor que tenga un rango dinámico interesante, ¿verdad? Bueno, suficiente para poder trabajar en el sistema. Bueno, vamos a ver otra cosa. ¿Se acuerdan? Dentro de la gráfica nos hablaba de Leaky. En la gráfica veíamos qué tanto podía estarse produciendo la señal de salida, aunque no hubiera prácticamente nada de blanco. Entonces aquí vemos lo que vamos a querer entre las dos gráficas, en un sistema de detección, pues que tengamos lo más poco posible de esta pérdida, esta salida, aunque no tengamos el blanco. Y aquí vemos dos formas diferentes. Esta es una muy común, la usamos también en IGEM hace mucho tiempo. Es de los primeros lugares donde se empezó a utilizar ya con una idea práctica esto de hacer circuitos que funcionaban con ese sistema. Y esta, que es más o menos nueva, la he escuchado hace muy poquito, pero que también tiene una idea muy interesante. En el laboratorio tenemos una broma sobre una construcción de dos promotores así encontrados, y aquí vemos que sí tiene una utilidad interesante. Bueno, primero esta, ¿ven? En la parte final de la región codificante del gen reportero, podemos poner una serie de aminoácidos que se llaman etiquetas, y estas etiquetas se llaman etiquetas de degradación. Y esas son muy interesantes. Estas tienen una secuencia que son reconocidas por proteasas de la célula y cuando la encuentran rápidamente pueden empezar a degradar el gen reportero. Y ustedes van a decir ahorita, a lo mejor el señor ya empieza a delirar, ¿por qué quisiéramos degradar la proteína que nos está indicando la señal que está detectando alguna cosa? ¿Por qué quisiéramos desbaratar esa proteína si lo que queremos es que esté presente y que la podamos detectar? Entonces, es también interesante. Hay una serie de colección de etiquetas de degradación que podemos usar. Algunas son muy rápidas, unas son intermedias, otras no tan eficientes. Pero lo que podemos hacer es que cuando tengamos una expresión que no está, si ven, los promotores están vacíos, no hay ninguna molécula que lleva la señal que está detectando algo. Entonces, si ven aquí, esa se expresa. Y el problema es que si hay una pérdida pequeñita del promotor y empieza a producirse proteína verde, y la proteína verde tiene la proteína,
tiene una vida media en el sistema, pues entonces puede permanecer en el sistema incluso porque fue nada más una salida, una fuga del componente que está aquí. Y lo que nos interesaría es que se degrade muy rápido para que si hay un poco de fuga, rápidamente se apague, se elimine la proteína que tenemos ahí. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Si tenemos represor o activador, igual que sube o baja, lo mejor sería las líneas rojas, que cuando tenemos señal, pues entonces se dispare nuestra proteína, se va acumulando porque está la señal mandando al promotor que se prenda o que se apague. Pero cuando no haya nada de señal, o en este caso cuando no tengamos nada de señal, pues entonces prácticamente si hay una fuga pequeña de este gen, de este promotor, recuérdense, pues está ahí la secuencia, si una polimerasa lo reconoce, empieza a transcribir de manera normal, aleatoria incluso. Aunque tengamos un poco de salida, pues que se degrade muy rápido del sistema. El que está abajo, les platicaba ahorita que es muy interesante, porque utiliza un sistema en que tenemos un promotor, el gen reportero, pero luego vean, hay un promotor del lado contrario que nos podría transcribir también de fondo, de una fuga, la secuencia, pero al revés. Entonces podríamos tener el mensajero, que es el de proteína verde, y podríamos tener secuencia, que es la secuencia complementaria. Dejen, creo que pongo sí, aquí pueden ver, la RNA complementario de esta región. ¿Y entonces qué pasaría en el sistema? Piensen ustedes, tenemos un promotor, se empieza a producir el mensajero de proteína verde. Si ven, no hay ninguna señal que lo esté disparando, tenemos esa fuga, pero también podríamos tener la secuencia complementaria. Se pueden pegar uno con otro y entonces cuando esté en cadena doble va a ser muy complicado que se pueda traducir. Prácticamente inhibe la traducción del sistema. Entonces, hasta que no haya mucho de este promotor, si ven, este promotor no es el que se llama PR, que está respondiendo a la señal, este es un promotor que está ahí. Entonces nos produce cierta fuga, tenemos cierta fuga, uno con otro se pegan, cadena doble, no hay traducción, no tenemos proteína verde, pero cuando se activa este sistema, se empieza a disparar la producción más de los mensajeros de cadena regular de proteína verde, se traducen y los que están al inicio pues son los que estaban apagados y entonces ya vemos una señal que está ahí. Es muy elegante, pero dependemos también de que este promotor que está en cadena contraria también tenga una fuga parecida a la que tenemos acá, ¿verdad? O sea, para que pueda contrarrestar uno con otro. Pero bueno, es una idea muy interesante, más o menos nueva, que está funcionando y a algunas gente les interesa trabajar. Bueno, ya para ir acabando, déjenme ver si tengo, sí, para ir acabando, déjenles muestro esta figura. Este es de, si ven acá abajo, es de otro artículo diferente y aquí lo interesante es que podemos ver la variedad tan grande que tenemos de información que puede ir llegando al sistema que estamos diseñando, en el que estamos trabajando. Ay, perdón. Sí. De este lado, del lado izquierdo de su pantalla, pueden ver el tipo de señales que podemos estar recibiendo en un sensor. Pueden ser moléculas, temperatura, luz, marcadores de otro tipo, moléculas más complejas. Estas son moléculas simples, moléculas más complejas. Una interacción de señales de diferente tipo, interacción incluso entre células, unas con otras, compuestos del medio ambiente que pueden ser dañinos, algún elemento que no queremos que esté ahí, pero que necesitaríamos estarlo detectando antes de que se acumule. Podemos ver también componentes que son intermediarios, cuando tenemos una molécula y se empieza a degradar y tenemos la detección de este sistema. Y otro tipo de cuestiones fisiológicas. Ahorita les hablaba de hacer sensores que nos puedan determinar alguna cuestión de salud del sistema. Lo que les decía que tal vez sea lo más complicado, que ahorita vieron con Porfirio algo sobre eso, lo que va en medio, que sería un circuito, el diseño que nos permite hacer la conexión entre esta señal que viene del exterior, de cualquier tipo, cualquier característica, y que el sistema sea capaz de traducir esta señal a un lenguaje que nos permita que la célula después nos pueda mandar las salidas que requerimos en el sistema. Vean, un segundo. Vean aquí, podemos ver que tenemos una señal que llega y dispara la respuesta que tenemos del sistema. Vean, esta es una cosa muy interesante, más o menos innovadora. Tenemos una sola señal, pero que tenemos diferentes vías de respuesta y podemos tener diferentes moléculas que nos estén dando también esta señal de salida, alguna más o menos sensible, alguna que se conecte con diferentes señales que están relacionadas. Por ejemplo, imaginen, tenemos, ¿dónde están? Aquí. Estas moléculas son intermediarios, pero ¿qué tal si podemos detectar desde el inicio cuánto hay del componente inicial y luego si se empieza a degradar
que queremos revisar un sistema que está degradando alguna molécula del medio que no queremos que esté ahí, algún componente. Y luego también podemos hacer sensado, podemos detectar cuánto hay de ese intermediario en el proceso. Entonces, en vez de que un solo sensor nos diga nada más que está la molécula y que ya no está cuando se degradó, imaginen tener en el mismo sistema o combinados varias células, recibe una señal del componente blanco y luego nos está también indicando como cuánto hay de los intermediarios en el proceso de degradación. Sí, parece que alguien quiere decir algo. Sí. No, no, no. Bueno, sí, sí, acuérdense, digan, deténgame y todavía tenemos un poco de tiempo y ya estamos llegando a la parte final de la plática. Entonces, bueno, esa es la parte de esto, esta primera parte. Y vean la diferencia, ¿verdad? Este es un sistema más o menos simple, un actuador, un circuito que nos permita sacar estas moléculas, detectarlas, transferir la información y sacarlo a una respuesta del sistema. Y vean, aquí, esta parte que está aquí es una idea que tienen estos autores, este es del año pasado, de finales del año pasado, y ahí podemos ver cómo podemos hacer una modificación de sistemas que pueden ser más o menos simples, hacerlos un poco más complejos y tener conexión entre sensores de cualquiera de las señales que tenemos ahí, que nos permita hacer la traducción de la información y que entre al sistema y diferentes vías que se vaya a diferentes partes y finalmente podamos tener este sistema de circuitos que nos puedan dar diferentes señales. Imaginen que tenemos un sensor que determina la expresión, la cantidad de una molécula inicial y luego cuando está pasando eso le manda señales a la célula, no nada más que está ahí para que nos indique por un color, fluorescencia o demás, sino que también le indique a la célula alguna cosa. Por ejemplo, que se empiece a duplicar, que tengamos mayor cantidad de células. Imaginen, tenemos un sensor que son pocas células. Recuerden que son células modificadas. Va a haber mucha gente que no quieran utilizar ese tipo de organismos. Una concentración muy baja de un organismo detecta alguna señal, indica a la propia célula que se empieza a duplicar, aumenta el número de biosensores y sería más sensible el sistema hasta que aparece la primera señal que está ahí. Todo eso depende del diseño que tengamos del sistema que estamos utilizando. Yo creo que esta es la última figura de lo de parte técnica. Déjenlo, lo muevo. Sí, bueno, ya para acabar algunas cosas, sí, ahorita podemos platicar más sobre la información. Quiero agradecer desde el 2011 para acá a toda la gente que han estado trabajando en esto del IGEM en Monterrey. Ahí pueden ver yo creo, varios de ustedes que no son de México, tal vez reconozcan o no. Les voy a platicar. Este cerro que está ahí atrás se llama el Cerro de la Silla. Es el símbolo, uno de los símbolos de nuestra ciudad. Ahí ven a los primeritos. Reconocen tal vez a Porfirio, a Eber, a Miguel no estaba acá en esta foto, pero son de los primeros que estaban hace un montón, en 2011 en el sistema. Han estado pasando mucha gente en el IGEM y tenemos un equipo, cada vez son más gente, vean, esta es del 2012, 2013 creo, que teníamos varias filas de fotos de gente que estaban ahí. Porfirio siempre con sus audífonos. Miguel, todos los que están ahí, mucha otra gente esa es la parte también interesante de estos equipos, se van formando, van aprendiendo algunas cosas, desaprenden otras y después migran y se van a hacer otras cosas muy interesantes en el medio. Y por supuesto, el equipo del año pasado, aquí pueden ver, falta este señor que solo se ven sus dedos, pero bueno, ahí está también presente la gallina. Ya les contarán a algunas gentes de qué trata esta gallina, en especial cuando vamos a beber un poco para poder relajar la mente, abrir los sensores y tener mejor percepción del entorno. Parece que hay unas preguntas, ¿verdad? No voy a cambiar alguna cosa. Bueno, ahorita vemos. Pregunta Miguel Loera, ¿quién es Sí. esa gallina? ¿Quién es la gallina? Sería medio complicado explicarles bueno, sí. En el laboratorio hace mucho tiempo, que empezamos a trabajar, teníamos los timers comunes y corrientes electrónicos en los laboratorios y alguna vez encontramos, y de hecho no me acuerdo bien quién la llevó la primera vez, alguien a lo mejor me puede decir, quién la llevó la primera vez, este contador que es una gallina es un timer de cocina, es bastante inexacto. Si nosotros ponemos 5 minutos y medimos con un timer, vamos a ver que a veces está entre 4.5 o 6. Es bastante inexacto, pero bueno, lo utilizamos para algunas cosas que no son tan críticas y se quedó con nosotros. Y bueno, tal vez algunas de las cosas de cómo se llama y demás,
les pueda explicar después a algunas gentes del laboratorio cómo funciona, pero siempre la tenemos ahí. Y una de las cosas más importantes es que cuando vamos a platicar y a beber y cosas así, es el que nos está indicando, le ponemos, si ven, está aquí ya a punto de sonar el tiempo, porque cuando suena la gallina, todos tienen que beber al menos un trago de la bebida que tengan del sistema. Lo ponemos 4 o 5 minutos y entonces vamos constantemente haciendo ese tipo de cosas. Bueno, quería que vieran la última figura ahorita agradezco mucho a la escuela, a la Facultad de Ciencias Biológicas, a la universidad, y este señor nos dice, todo empieza acá, los sensores, todo lo que estamos determinando, nos lleva la señal que está en la cabeza y podemos ahí empezar a entender cómo es el entorno dependiendo de esos sensores que están ahí, más si tenemos sensores extra que nos amplían nuestra percepción del sistema. Bueno, si tienen preguntas, creo que puedo quitarla. Están preguntando si la Sí. gallina va a dar una charla en el Meetup. Supongo que sí, ¿no? A los organizadores, me imagino que ya le están arreglando alguna. Va a ser muy corta, dependiendo cuánto tiempo les demos, pero puede ser muy larga, minutos y minutos. Tiene Twitter la gallina, ya la pusieron en Sí. el, Qué bien, qué bien. en el A ver, chat. que pongo el chat para poder, porque no estoy viendo lo que nos están diciendo. Pero si cualquiera tiene una duda relacionada a la conferencia o a cualquier tema, pues Sí. pueden ponerla o bien Deje pueden activar su quito. micrófono y decir su duda. Yo tengo una duda. Sí. Profesor, ¿es posible que las etiquetas de degradación degraden a las Sí, propias sí. proteínas dentro del rango de operación Sí. de la señal, ¿verdad? Sí, lo que les estaba platicando ahorita, lo bueno es que tenemos una colección de etiquetas, bueno, no sale que vimos una colección de promotores y de RBS también podemos tener, pero hay una serie de etiquetas ya bien estudiadas que entendemos cuál es el tiempo de vida media que le pueden dar a una proteína. También hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Depende de la proteína, no todas van a responder igual, algunas proteínas son más grandes, su estructura, y cuando ponemos esas etiquetas, suponemos que tiene cierto rango de degradación más rápida o más lenta. Entonces tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Primero documentar tipos de etiqueta de degradación y para poder escoger la que nos va a ser óptima en el sistema que necesitamos. ¿Recuerdan la plática de hace poquito, de hace unos minutos? Porfirio dijo que una de las cosas más importantes para un proyecto es el tiempo inicial que nos sentamos. Él es buenísimo para abstraerse, irse del universo y empezar en la cabeza a entender qué es lo que queremos hacer, cuáles serían los pasos y los componentes. Y ahí es donde nos interesaría mucho entender esto de etiqueta de degradación. Hay unas gentes que no somos tan buenas para eso y lo que hacemos son, cuando hay suficiente dinero, pues experimentos al mismo tiempo, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hacer este sistema, probamos 3 promotores, probamos 2 RBS y probamos varias etiquetas de degradación y hacemos combinaciones. Imaginen, es la mejor manera de gastar mucho dinero para entender algo que a lo mejor se puede hacer buscando en base de datos, preguntando a gente o buscando en artículos, ¿verdad? ¿Cuál serían las etiquetas para el gen que queremos, proteína verde, una enzima? ¿Cuáles serían las mejores etiquetas que nos dieran determinada vida media de la proteína y saber de previo cuánto es lo que se fuga, líquido, de esta proteína? Porque eso nos va a permitir entonces hacer la selección correcta de etiquetas junto con una proteína que está ahí. O trabajar con proteínas que son fluorescentes, enzimas, que sabemos que tienen lo más poquito posible de esta fuga. ¿Sí? ¿Sí está bien lo que me preguntó? Sí, sí. Ok, muchísimas gracias, profe. Sí. Si tienen más preguntas, háganlas en voz o en el chat, que ya no sé cómo verlo. Yo tengo una Sí, dígame. pregunta. Sí, dígame. Con respecto al biosensor en el que, por ejemplo, yo tengo, ¿no es cierto?, mi gen reportero Sí. y al lado le pongo, ¿no es cierto?, el promotor de que va a producir ese otro ARN mensajero complementario. ¿Cómo podría yo cuantificar la señal? Sí. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, prácticamente tiene que tener 2 construcciones, su promotor normal, su gen reportero, y luego promotor normal, gen reportero y el promotor que está en la cadena inversa y complementaria, ¿verdad? Y hacer comparaciones. ¿Cuánto le da cuando no hay nada de señal del entorno? ¿Cuánto está midiendo su gen reportero? Y cuando tiene este sistema, ¿cuánto se reduce? A veces es tan poquito que va a decir, pues no tiene mucho caso. Y a lo mejor está bien, ¿no? Pero a lo mejor va a tener una fuga grande y cuando pone esto, pues puede determinar que va a bajar mucho su fuga, su fuga de este gen reportero.
Y todo lo puede utilizar, ¿verdad? Y ahora sí dice, bueno, con esto me voy a asegurar que tengo la señal más baja posible cuando no tengo la detección del componente del medio. Pero sí tiene que hacer, ¿verdad?, experimentos. O mejor, ¿verdad?, buscar a alguien que sí lo haga. El artículo que estaba citando al principio, viene la referencia de donde sacaron ellos la información de cómo funciona. Entonces, yo creo que usted lo que puede hacer es leer el artículo, ir a esa sección, vaya a las referencias, busca los artículos y seguro van a explicar ellos desde la parte más básica cómo funciona eso de poner promotores, la estructura, qué tan cerca, qué tan lejos, cuál gen puede servir o no, cuál promotor puede servir. Y entonces a lo mejor se ahorra mucho de experimentación, ¿no? Ya diciendo, bueno, este sistema funciona muy bien para proteína roja y yo voy a usar ustedes en su proyecto van a hacer proteína roja, pues entonces ya pueden utilizar este que está probado, ¿verdad?, ese tipo de sistema con esa proteína reporter. Chévere, gracias. Sí, de nada, de nada. Oh, ya encontré dónde está el chat. ¿Alguien más? ¿Cualquier duda? Dice, hace unos segundos dijo que se puede hacer varias combinaciones. Sí. ¿Costaría dinero? ¿Existen maneras de que el biosensor empleado en el sistema separado, el detector, usando quórum? Sí. Sí. O sea, y eso también es una parte interesante. Recuerden, una parte básica de biología sintética es la modularidad. O sea, nosotros podemos tener un sistema que funciona, recibe señal y todo, pero también podemos hacer módulos. Y lo más interesante, antes de ensamblar todo, podemos ir probando cada módulo para poder ir viendo cómo funciona. Entonces, ustedes dicen, bueno, parte, la primera, la que recibe la señal, parece que funciona muy bien, lo voy a probar con algo que ya alguien publicó, trabajó, y solo para poder saber si recibe bien la señal y que dispare. Pero su diseño a lo mejor es más complejo, ¿verdad? Entonces pueden probar una parte, otra que es el circuito, otra que sería el gen que está saliendo en diferentes experimentos separados y luego después ir integrando todo para poderlo trabajar. Aquí me dicen, ¿verdad?, ¿qué pasa si usamos quorum sensing? Recuerden que hay una figura, creo que al final podríamos usar también recibir una señal que se mande, que nos dé una señal fluorescente encima, pero también que pueda estar mandando señales a otras células. Es muy interesante quorum sensing porque puede entre células estar conectando y pues mandando información para que se dupliquen o demás, pero busquen, hay información muy buena de que podamos hacer interacción entre células de diferente tipo, incluso diferente reino. Imaginen bacterias que sondean algo como un sensor, disparan una señal, nos dan una indicación que está presente una molécula, pero luego que manden una señal a levaduras. Y las levaduras son más complejas, tengan un sistema y una ruta metabólica que se encarguen de trabajar con lo que sensó la bacteria al mismo tiempo. Eso sería espectacular, ¿no? O el sensor muy simple en una bacteria, el que se encargue de actuar por ya lo que sensó el biosensor, la bacteria, una levadura, una célula de cultivo o incluso otras bacterias, otro tipo de organismos, que empiecen después a procesar lo que está pasando en el medio cuando le llega la señal del sensor, que lo único que hizo fue determinar que está presente o no y cómo va cambiando la concentración. Eso sería espectacular y sería como para varias medallas o premios especiales, combinaciones de organismos y demás. Eso le encanta a los jueces IGEN. Yo tengo otra duda más. Sí. ¿Cuáles serían las ventajas que tendría el utilizar una célula completa como biosensor, comparado con tan solo partes de microorganismos? Sí, esa es una buena pregunta. La debía haber dicho desde el principio cuando hice la separación, o que toda la plática iba a ver con sensores basados en células. Una desventaja muy grande de sensores basados en células es que están vivas. Y eso significa que para que funcionen, tienen que estar vivas. Y eso significa que nosotros tenemos que asegurar que ese biosensor está en condiciones para mantenerse vivo y funcionar. ¿Imaginen? Significa que si ese coli, pues al menos esté en temperaturas menos de 40, por arriba de 25, cercanas a 30, 37 mejor, pH determinado, concentración de iones, nutrientes. ¿Qué pasa si queremos usar un sensor y llevarlo al campo, no en el laboratorio, ya llevarlo a campo para probar alguna cosa, utilizarlo en organismos, en una fábrica, además?
de veras se mantendrán a 37 pH. Y entonces ahí es donde el diseño es muy bonito, ¿verdad? En el laboratorio todo funciona. Un primo mío una vez me dijo, ustedes son muy felices metidos en su burbuja de laboratorio, piensan que todo lo que está ahí está controlado y funcionando, pero no saben que en el exterior la gente, usó unas palabras medio complicadas, la gente tiene que luchar por hacer algunas otras cosas. Imagine que un sensor que funciona muy bien en el laboratorio lo lleva a una condición muy extrema de pH, temperatura, ya no va a funcionar, o va a cambiar la manera de detectar el componente. Entonces, por eso hay gente que prefiere usar sensores, biosensores, que son prácticamente moléculas que pueden ser más resistentes, que tienen rangos de resistencia de condiciones y que van a estar operando diferentes a lo que puede ser en un organismo. Incluso, y ahí es donde viene la parte interesante, hay gente que lo que ha hecho es en papel, embeber, se dice en español bien, embeber, meter todo este tipo de moléculas, no células, moléculas, y secarlas. No hay problema, ¿verdad? Si ustedes ponen E. coli en un papel y lo desecan para guardarlo, pues la bacteria va a morir. Pero si ponen algunas moléculas, no todas, pero algunas moléculas podrían aguantar una desecación y tenerlas guardadas en papel. Ustedes se las llevan en su bolsa, en su cartera, en algún lado, las sacan, el pedacito de papel, lo hidratan con la muestra que ustedes quieren hacer un sondeo de algo, lo hidratan, se activa todo el sistema y les da una señal. Qué mejor que estar diciendo, es que, a ver, no la vean feo, no soplen, no nada, le está dando el sol, ya no funcionó. Un sistema que no es biológico vivo como tal, pero que viene de componentes biológicos y que puede hacerse, va a depender, depende mucho de las condiciones de la aplicación que ustedes van a tener y demás. ¿Cuál sería la desventaja de un sistema no biológico celular, no basado en células? Pues es obvio, ¿verdad? Si no están todos los demás componentes del sistema, ese sistema solo, que puede estar en papel y demás, tiene que tener los componentes suficientes para que funcione. Estamos hablando, prácticamente todo vimos que eran genes que respondían a otro gen o algo. Imaginen en un papel tener los componentes para que pueda recibir una molécula, pegarse en un promotor, activarse y empezar a producir una proteína. Necesitaríamos tener los ribosomas. Entonces a veces ya no es tan complicado, digo, tan fácil, tan sencillo para hacer. Entonces tiene cada uno tiene sus cosas. La mayoría de la gente preferimos la de basados en células y buscar la manera de protegerlas del entorno, pero que entonces el sistema esté completo. Esa sería una parte más fácil. Sí, si me preguntan sobre las ventajas de utilizarla, es lo que estábamos platicando ahorita. Dice Raúl que muchas gracias, Doc, que muy buena exposición. Bueno, eso no se debe decir en público. Ni el otro, si estuviera malo también, eso es. ¿Alguien tiene cualquier otra duda, comentario? También han hecho preguntas sobre experiencias de iGEM. Ujú. Entonces, bueno, el doc tiene ya varios años siendo PI. También esas dudas aplican. Hay varios Sí, equipos que están trabajando ahorita con biosensores. sí. Prácticamente mucho les estuvo diciendo Porfirio del diseño, que es una parte muy importante antes de empezar a hacer experimentos. Hubo ayer, no, el martes, ¿cuándo fue? El martes, ¿no? La plática de uno de los chicos que hablaba sobre los modelos matemáticos y demás. Y ahí hubo una cosa que se me olvidó ahí comentar en esa plática. Él hablaba cómo poder diseñar un modelo matemático que pudiéramos usar para implementar a nivel de experimentación. Y desafortunadamente muchos equipos hacemos el inverso. Hacemos muchos datos, experimentos, planeamos, sacamos información y luego eso los queremos meter en un modelo matemático para que nos pueda explicar por qué demonios se comportó de una manera un sistema o demás. Entonces tenemos estas dos visiones, ¿no? Una visión más matemática de un modelo que nos va a permitir hacer un diseño racional de un circuito o un sistema y los experimentos que vamos a hacer. Y al revés, ¿verdad? La gente que somos más del laboratorio y queremos ya clonar, pegar, poner y empezar a medir y de repente decimos, oh, y empezar a mandar esa idea a algún modelo que nos explique o que nos permita poder decir por qué nos salió tal cosa y ese tipo, ¿no? Entonces, es muy importante en estos equipos y más en estos años, 2011 a lo mejor no era tan interesante, pero más en estos años, entender cómo poder conjuntar equipos que tienen una visión muy diferente de los sistemas. El año pasado tuvimos gente que eran matemáticos, físicos, ingenieros en el mismo equipo
y platicábamos los que estábamos trabajando a nivel molecular, pues decíamos, es que el promotor y que la molécula, y nos voltean a ver y nos decían, a ver, ¿qué están tratando de decir? Y luego al revés, cuando ellos se ponían a platicar ahí en el laboratorio, en un pizarrón, y armar un modelo y ver si qué variable era más importante y demás, y nosotros decíamos, ay, ¿por qué no se van? A algún lado nosotros queremos ya clonar y todo eso. Pero la interacción entre los dos, empezamos a entender muchas cosas. Ahorita tenemos la ventaja de un físico que estuvo con nosotros el año pasado y que todavía anda con nosotros ahorita. Ahorita está en el lado oscuro de la industria, pero está bien, ¿no? Está bien. Él nos platicaba, un físico, nos platicaba después sobre niveles de expresión, vida media de una proteína, capacidad de un RBS para pegarse un ribosoma y demás. Me gustaría dar ejemplos al revés, ¿verdad? Que varios de nosotros podemos también ya determinar bien ecuaciones y modelos. No fuimos tan buenos como él para hacer el inverso del sistema. Pero eso sería muy interesante. Muchas disciplinas, biología sintética, muchas disciplinas al mismo tiempo que se complementen y que puedan estar dando información una con otra y escuchar a lo que los otros están diciendo, aunque nos parezca muy absurdo o de verdad no lo entendemos, entender por qué ellos tienen esta idea que puede influir en cómo funciona en un sistema, un diseño, un resultado. Porfirio dijo hace poquito algo muy interesante de lo más básico, entender o poder interpretar una fotografía para poder decir qué está pasando. Entender cómo una gráfica, cosas de ese tipo, también es muy importante dentro de cómo funciona un equipo. ¿Cuáles son los retos frecuentes que uno se topa al hacer un biosensor? Sí, el más complicado, porque hay mucha publicación sobre los que reciben señales y los genes que salen. La parte del medio es la parte que es el reto o la parte más complicada que nos permite conectar entre uno y otro y que recuerden que esa señal nos tengamos lo más posible de rango dinámico, sensibilidad, el rango que está determinando, el poder hacer esa conexión entre diferentes piezas. Ustedes pueden ir a cualquier empresa donde venden partes electrónicas y pueden juntarlas y armar un equipo, una máquina, un robot, un ventilador. El chiste de armar esas piezas y pegarlas es que funcionen, ¿no? Y que tengan una buena interacción uno con otro y que no vaya a haber una explosión. Igual aquí tenemos muchas colecciones de partes y piezas. El chiste es cómo poder ensamblarlas lo menos posible de número de piezas y que nos permitan recibir algo, dar una señal y que sea lineal esa respuesta para poder medir el componente. Entonces yo creo que el reto más frecuente, más común que tenemos es el diseño intermedio de la conexión entre los sensores, que hay muchos publicados, y genes o respuesta, salida, el output que tenemos, la parte del medio para poder entonces que se coordine bien eso. Sí. ¿Cómo sobrellevarlos? Dice, pues lo que les digo ahorita, ¿verdad? O sea, entender muchos ejemplos que ya están publicados y saber cuál sería el óptimo, la conexión uno con otro. Seguro alguien les va a decir, esta molécula funciona muy bien con este promotor, pero el gen reportero traten de no usar fluorescentes por tal cosa, o traten de usar, no usen enzimas porque va a interferir en la medición de cosas así. Entonces, siempre en la literatura hay muchas cosas que uno puede entender y es muy fácil, ¿no? Se sienta uno en cualquier lado que tenga red, teclea biosensores, las palabras clave de los que le interesa a ustedes, concentración de glucosa en sangre, metales pesados, virus, detección de virus, y van a empezar a salir información sobre ese tema y sobre lo que ya la gente ha hecho para censar, para entender el entorno. De nada. ¿Alguien más? ¿Cualquier otra duda? Muy bien, vamos a dar un minutillo a ver si alguien, por si alguien está escribiendo cualquier cosa. Oh, sí. Por si están pensando su pregunta. Muy bien. Entonces, yo creo que ya por aquí vamos dejando. ¿Ven? Sí. Bueno, muchas gracias a los organizadores, como siempre, y a todos los que vinieron. Nos vemos en otra vez. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Doc, Ah, muchísimas gracias. La presentación estuvo fenomenal. Gracias. Y con esto concluimos el día 2 de nuestro Miro. Esperamos verlos el sábado, que recordemos va a ser una conferencia y también la dinámica para hablar sobre nuestras experiencias chistosas y no tan chistosas en IU. Bueno, gracias a todos. Gracias, nos vemos. Nos vemos.